Bien, nos encontramos en Historia del Arte Antiguo. Es nuestro tercer corte. Bienvenidos entonces al tercer corte y los felicito por llegar hasta este punto. Ya después de haber hecho un recorrido largo desde nuestra primera entrega, donde nos acercamos básicamente a la estructura general de lo que podría ser una línea temporal y cronológica estandarizada de cómo se estudia o se observa o se puede, digamos, diferenciar los diferentes momentos o edades en la historia de la humanidad y cómo, digamos, a partir de ello podemos, digamos, hacer una revisión de la historia del arte. Obviamente desde nuestro límite de contexto, desde la prehistoria hasta el siglo XVI. Entonces tenemos algo interesante acá, que es simplemente ingresar a nuestro tercer foro. Y aquí vamos a encontrar nuestra introducción a nuestra última entrega. Nosotros ya hicimos una breve introducción, como ya lo había comentado, a una generalidad. Después ingresamos a acercarnos un poco más a esta periodización a través de un tema que cada uno investigó o desarrolló durante este segundo corte. Y para llegar a este tercer corte vamos a profundizar cada vez más, acercándonos incluso al papel del artesano o del artista creador de esas obras de arte a la cual relacionamos un tema en particular, las vinculamos. Entonces, si alguno escogió la infancia, buscamos las imágenes artísticas a través del tiempo, desde la prehistoria hasta el siglo XVI, de diferentes culturas y los diferentes momentos de la historia que representaban de alguna manera esa niñez, esa infancia. Teniendo en cuenta que el concepto, pues obviamente no significa lo mismo ahora que antes. Bueno, entonces la infancia o la niñez, el concepto de niño de pronto podía variar. Ahora bien, lo mismo va a pasar con los diferentes elementos que ustedes hayan escogido. Si el tema de ustedes fue la belleza, si se van a dar cuenta, cambia a través de la historia y cambia a través de las diferentes culturas y las formas de pensar de cada uno de ellos, de la moral, de la cultura, de la religión. Entonces, hay diferentes elementos que configuran determinar las características o la definición o los límites de ese término y a partir de ello también la representación artística que se le va a dar o con la que se va a cobijar. Entonces es importante entender eso en primera instancia. Ahora llegamos al tercer término, al tercer momento, perdón, donde vamos a acercarnos precisamente a especializarnos en la recreación de esas obras de arte. Este es un escenario muy diferente, digamos, a los dos que veníamos revisando. El primero, donde básicamente era una revisión, una investigación, una consulta sobre los términos y, digamos, generalidades. El segundo corte, donde, al igual que en el primero, lo podríamos resolver de una forma similar a través de un video, pero en este tercero vamos a necesitar hacer las obras de arte de las que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, aquí yo les dejé un trabajo que ya hizo una de sus compañeras, ella ya es egresada, y ella, lo que le llamaba la atención eran los collares. Obviamente, dentro del primer y su segunda entrega, ella hablaba de la joyería, o le desarrolló, digamos, ese tema acercándose cada vez más a los adornos que utilizaban las personas en las diferentes culturas y a través del tiempo, que es algo que también nos distingue, cómo, digamos, adornamos o tomamos algunas piezas de nuestro entorno y las trabajamos de una manera muy artesanal y artística para lograr adornos muy particulares y de gran calidad y de gran nivel, con una carga simbólica, puede ser religiosa, puede ser política, de clase, para diferenciarnos los unos a los otros. Bueno, ahí hay un montón de significados y de carga que puede traer, digamos, cada uno de estos elementos, pero a ella le llamó la atención finalmente. Escogimos que de las piezas de las que quería trabajar, el collar sería, digamos, uno en los que nos podríamos concentrar, porque si hablamos, digamos, de la joyería o de los adornos que podría colocarse en el cuerpo, sería un tema demasiado amplio. Entonces simplemente escogimos un elemento, que eso es lo importante aquí para este tercer corte, escoger un solo elemento de ese tema que usted definió en el segundo corte y aquí especificarlo todavía más. ¿Cómo lo hizo? Escogiendo Buenos piezas días.
piezas particulares, las más representativas o distintivas a su criterio, que desde la prehistoria hasta el siglo XVI pues nos den digamos una línea cronológica de cómo se ha transformado este objeto, este elemento en las diferentes culturas, en el uso de los materiales, en su significado y obviamente cómo está atado a la representación artística. Entonces, por ejemplo, Damaris, que es nuestra compañera, ella empieza precisamente ilustrándonos o haciéndonos una introducción al tema. Y obviamente empieza desde la prehistoria con las diferentes piezas, objetos y materiales con los que se trabajaba. Obviamente entendemos que hay un criterio para la elaboración de estas piezas, digamos, el cómo se utilizan, de dónde se obtienen y qué función cumplen, digamos, dentro de la decoración o qué significado tienen dentro de su cultura, quiénes los podían usar y quiénes no, y por qué motivo lo usaban. Los metales, o sea, lo mismo, estas son... Este es un pectoral que se usaba como adorno, pensé que era una nariguera. Bueno, ahí quedo con la duda, la verdad no recuerdo en este momento, pero creo que era un pectoral. Nos muestra además no solamente la pieza como tal, sino también dónde está ubicada, ¿no? Eso también es un detalle que debemos tener en cuenta a la hora de presentar los trabajos, o sea, hacer una descripción completa de la obra original y de cómo usted la realizó, cómo la copió, en qué materiales lo hizo, cómo fue recursivo usted para lograr copiar este diseño y cómo fue, digamos, su proceso a la hora de recrearlo. Es decir, no podemos recrearlo en oro, pero entonces, ¿cómo hizo usted para recrearlo? ¿Qué materiales contemporáneos utilizó para poder copiar este trabajo? En el caso de nuestra compañera, ella utilizó chocolate. Digamos, aquí tenían una opción muy interesante y es que podían utilizar los medios y las herramientas con los que se sintieran más cómodos y que tuvieran más, digamos, capacidad manual, tuvieran alguna experiencia. Ella me dice que sabe trabajar con chocolate y lo que hizo fue representar cada uno de los objetos con chocolate. Entendemos, digamos, que nosotros nos encontramos en un escenario de la licenciatura. Es una licenciatura donde ustedes se forman no solamente como artistas en parte, sino como maestros en otra. Entonces, encontrar formas interesantes, inteligentes, para recrear objetos de estos y que tengan finalmente un uso, un tercer uso, un cuarto uso, un quinto uso al que inicialmente se le habría propuesto, me parece supremamente genial. ¿Qué pasa con estos objetos de chocolate? Pues que finalmente se pueden consumir. Es decir, si usted estuviera haciendo esto con sus estudiantes, usted podría compartir el objeto para que fuera consumido por ellos. Si me explico, sería algo más interactivo. El objeto no se vuelve como un objeto de culto, un objeto de adoración. Me refiero en el ámbito de que no se puede tocar, no se puede dañar, no se puede mirar porque entonces se ensucia, se daña o se quiebra, sino que al contrario, terminada la exposición, terminada la historia de por qué se hace este objeto, de dónde proviene, con qué está relacionado, pues simplemente se dispone a hacer como un compartir, donde el chocolate se consume con sus estudiantes. Y esto fue muy interesante. Entonces ella nos muestra, por ejemplo, aquí este collar egipcio, y pues de una vez nos muestra el original y su copia. ¿Ok? Entonces vemos que hay una gran calidad en el detalle. No es fácil, es obvio que no es fácil, pero tiene una afinidad muy interesante con los detalles. Y en la medida que avanzando vamos avanzando también en el tiempo. Los babilonios, los egipcios, estábamos hablando ahorita de los primeros hombres de la prehistoria. Y en general ella va avanzando con su tema. Por ejemplo, aquí en los griegos vemos diferentes calidades en los trabajos, en los tratamientos del material. Y pues obviamente llegamos a los romanos y todo está hecho con chocolate. O sea, fue una gran empresa. Entonces, ¿qué se les propone acá? Aquí hay un mínimo de 5 piezas que ustedes deben realizar de su tema. Un mínimo de 5 piezas. De ahí hasta 10 piezas de acuerdo a su tema y que ustedes consideren indispensable para poderlo explicar. Entre 5 momentos y 10 momentos importantes que ustedes consideren relevante para su entrega. Entonces,
No sé si aquí yo puse la cantidad, parece que no, pero ahorita lo anotamos, de una vez lo anotamos. Y esa es, digamos, la cantidad de obras que ustedes deben disponer para presentar su trabajo. Vean la elaboración. Obviamente la relación, como les digo, con la obra original, de dónde se toma ese referente de la historia de ese trabajo, ese cuadro, de esa obra de arte y el cómo usted la copia. ¿Ok? Entonces, tenemos estudiantes, compañeras de ustedes que hicieron este mismo ejercicio con otros materiales. Déjenme ver por acá si lo encuentro, porque este es apenas un ejemplo que les coloqué, pero yo recuerdo que tengo más. Historia del arte. Aulas, perdón, historia del arte antiguo. Entonces, por ejemplo, tenemos estudiantes que hicieron, aquí está nuestra compañera precisamente en la elaboración de sus chocolates comestibles, de sus obras de arte comestibles, perdón. Aquí tenemos otra que ella decía, profe, pero es que yo quiero hacer la historia del vestido desde la prehistoria hasta el siglo XVI. ¿Yo puedo hacer ese ejercicio? Sí, claro que sí. Y lo que hizo fue hacer una serie de vestidos. Aquí hizo como un catálogo. Primero hizo un catálogo de las diferentes piezas y su historia para que lo entendiéramos. Y después aquí aparece el modelo. Vean, aquí está el modelo al lado derecho. Véanlo. Y después cogió las Barbies como modelos para diseñarles ese vestido, el atuendo. Porque ella sabía coser y sabe, digamos, de trabajar la tela. Entonces trabajó diferentes materiales para recrear las diferentes obras basadas en pinturas, en grabados, en mosaicos de las diferentes culturas o digamos que le pudieran aportar a la historia del vestido que era su tema. Entonces, hay diferentes opciones para trabajar esto, pero un recurso muy importante son nuestros saberes, lo que ya aprendimos fuera de este escenario. Cómo traemos y cómo utilizamos y aprovechamos lo que ya sabemos de otras líneas de aprendizaje, cómo lo vinculamos a la historia del arte para crear, digamos, una metodología, una estrategia para presentar nuestro trabajo final. Eso es lo que yo les propongo. Utilicen lo que ya hicieron en el primer y segundo corte para traerlo acá, escoger sus 5 o 10 elementos o momentos de su tema y aprovechen, sean creativos para lograr una presentación original con lo que ustedes ya saben hacer, lo que sea que sepan hacer. Debe haber algo más allá de lo evidente que nosotros podamos utilizar y aprovechar de cada uno de nosotros para poder proyectar este ejercicio. Listo, tenemos otra estudiante, por ejemplo, que ese trabajo de pronto no lo tengo acá, que hizo la historia de la belleza. Lo que hizo fue ella misma se personalizó como cada una de las mujeres de las diferentes épocas, de los diferentes momentos, y lo que hizo fue tomar fotografías. Montó su escenario, montó su pequeño estudio, se vistió tal como debía vestirse las personas de esa época, entre maquillaje, peluca, algo de vestuario, y en qué consistía el canon de belleza de cada momento en la historia del arte, desde la prehistoria hasta el siglo XVI. Entonces, ese es el ejercicio. Buscar definir el tema, profundizar en sus temas y simplemente darle un cierre a esta entrega con una videoexposición, en este caso, que subirían al foro, donde ustedes presentan una serie expositiva, un orden cronológico a sus trabajos, así como lo está haciendo nuestra compañera, o simplemente ustedes los pueden montar en una pared o sobre una mesa donde podamos hacer un recorrido y verlos y escucharlos a ustedes, el por qué escogieron el tema, qué vínculo tiene esa obra con el objeto que crearon, cómo crearon ese objeto y entender, digamos, cómo se desarrolla su tema a través de la historia en su exposición, en su creación de objetos. ¿Listo? Finalmente llegamos a este momento donde nos convertimos en artistas o artesanos y nos metemos, digamos, en el papel y no solamente como observadores o narradores de la historia. ¿Listo? Ese es el reto. Muchas gracias. Espero ver lo mejor de ustedes en este trabajo y quedo atento a sus comentarios.